En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es tercer domingo después de la Epifanía. Estamos, obviamente, todavía en el tiempo de la Epifanía. Recuerden que este tiempo de la Epifanía se trata de cómo nuestro Señor Jesucristo se está manifestando como verdadero Dios. Es decir, la divinidad de Jesucristo se manifiesta. Tenemos las tres grandes fiestas de la Epifanía, donde la divinidad de nuestro Salvador se manifiestan. Estas tres fiestas, estos tres misterios, tienen que ver con los Reyes Magos, que vienen a adorar al Niño Dios en Belén, con el bautismo del Señor, y las bodas de Caná. Recuerden que el domingo pasado, precisamente, ese fue el Evangelio, las bodas de Caná. En unos momentos voy a comentar acerca de los tres Reyes Magos y el milagro de las bodas de Caná. Pero antes que esto les voy a leer un texto breve que fue escrito por nuestro Santo Padre, Papa Pío XII. Esto se toma de su carta encíclica Mediator Dei, sobre la Sagrada Liturgia. La fecha es 20 de noviembre 1947. El Santo Padre escribe lo siguiente: el deber fundamental del hombre es, sin duda ninguna, el de orientar hacia Dios su persona y su propia vida. Ahora bien, el hombre se vuelve ordenadamente a Dios cuando reconoce su majestad suprema y su magisterio sumo, cuando acepta con sumisión las verdades divinamente reveladas, cuando observa religiosamente sus leyes, cuando hace converger hacia Él toda su actividad, cuando, para decirlo en breve, da el debido culto al único y verdadero Dios. Voy a repetir este texto, porque en este texto el Papa nos está diciendo cuál es la misión fundamental de cada hombre y en qué consiste orientar la vida a Dios. Hay muchas personas que no aceptan que el deber fundamental del hombre es orientar todo su ser a Dios. Y luego hay muchas gentes más que, aunque aceptan ese principio, ellos piensan que cada uno puede escoger o determinar para sí mismo cómo orientar su vida a Dios. No. Papa Pío XII enseña claramente en qué consiste orientar la vida a Dios. Vuelvo a leer el texto. El deber fundamental del hombre es, sin duda ninguna, el de orientar hacia Dios su persona y su propia vida. Ahora bien, el hombre se vuelve ordenadamente a Dios cuando reconoce su majestad suprema y su magisterio sumo, cuando acepta con sumisión las verdades divinamente reveladas, cuando observa religiosamente sus leyes, cuando hace converger hacia Él toda su actividad, cuando, para decirlo en breve, da el debido culto al único y verdadero Dios. Ahora unas palabras respecto a los Reyes Magos y lo que sucede en las bodas de Caná, porque aquí tenemos un ejemplo precisamente de lo que el Papa está diciendo. Porque ¿qué es lo que hacen los Reyes Magos? En el viaje que ellos hacen,
ellos están cumpliendo con el deber fundamental del hombre. Están literalmente orientando hacia Dios toda su persona y toda su propia vida. Dejan atrás su patria, su hogar, sus conocidos, sus parientes, y emprenden en un viaje buscando a Dios, orientando sus vidas, sus propias personas hacia el verdadero Dios. Y cuando llegan al final de este viaje, hacen precisamente lo que dice el Papa, le dan el debido culto al único y verdadero Dios, el niño Dios en el pesebre en Belén. Segundo ejemplo, las bodas de Caná. También aquí vemos que se está cumpliendo lo que el Papa nos dice respecto al deber fundamental del hombre. Y también muy significativamente aquí es la Santísima Virgen María la que está ayudando a que las personas orienten toda su persona y su propia vida hacia Dios. Porque ella misma es la que los dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Noten cómo aquí ella les está también diciendo que tienen que observar religiosamente las leyes de Dios. Esas son palabras de Papa Pío XII. Observar religiosamente las leyes de Dios. Y es lo que la Virgen Santísima está diciendo en las bodas de Caná. Les está diciendo, observen religiosamente todo lo que Él diga. Si no se observa religiosamente las leyes de Dios, uno no puede auténticamente orientar su persona y su vida a Dios. Vamos a entonces nomás repasar los 3 puntos, porque Papa Pío XII nos dice, 3 cosas tenemos que hacer para poder verdaderamente orientar nuestra vida a Dios y cumplir con nuestro deber fundamental. Él dice, 1, hay que aceptar con sumisión las verdades divinamente reveladas. 2, hay que observar religiosamente las leyes de Dios. Y 3, dar el debido culto al único y verdadero Dios. Noten aquí el gran llamado a la verdad y la caridad. La verdad porque tenemos que aceptar con sumisión las verdades que Dios ha revelado. El ser humano no es el que determina qué es la verdad. Dios es el autor de la verdad. Tenemos que ser sumamente fieles a la verdad que Dios revela. 2, la caridad. Porque cuando decimos que tenemos que observar religiosamente las leyes de Dios, todas las leyes de Dios se resumen en el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. La ley de Dios está allí para enseñarnos cómo practicar la caridad, cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo. Entonces ahí estamos viendo cómo tenemos que esforzarnos todos los días, deber fundamental del hombre, esforzarnos a ser fieles a la verdad y actuar con caridad. Este es el reto para cada uno de nosotros. No nomás defender y proclamar y enseñar la verdad, sino también practicar la caridad, tener compasión, paciencia con los demás, practicar esa caridad. Y no podemos separarlos, tenemos que esforzarnos para tratar de ser sumamente fieles a estas 2 leyes, la ley de la verdad, la ley de la caridad. Pero noten aquí un punto importantísimo. Observar religiosamente las leyes de Dios
significa caridad. Entonces, si yo, por ejemplo, nomás me estoy preocupando para observar las leyes de Dios en una forma exterior, pero no tengo caridad, no estoy cumpliendo con mi deber fundamental. Porque la razón por la cual se cumplen las leyes de Dios religiosamente es para alcanzar una caridad verdadera, para poder amar con corazones puros. Pero también por el otro lado, los que hablan de la caridad, pero no están observando religiosamente las leyes de Dios, esa es una caridad falsa. Y eso también es una gran tentación. Hoy en día se escuchan voces dentro de la iglesia, incluso voces de personas que tienen puestos muy altos dentro de la jerarquía, donde ellos están hablando de la caridad, de que pues tenemos que tener compasión, tenemos que tratar de ayudar a los pobres. Pero se dan la vuelta y están yendo en contra de las leyes de Dios. Esto específicamente respecto a el tema de la Santa Comunión y el hecho de que para recibir la Santa Comunión uno tiene que estar en estado de gracia. Hay unos que en el nombre de una caridad pastoral están tratando de permitir a personas que están viviendo en adulterio, en pecado mortal, tratando de admitirlos a la Santa Comunión. En el nombre de la caridad. Observar religiosamente las leyes de Dios y practicar la caridad van mano en mano. Y esto también es lo que se ve en las bodas de Caná. Qué obra de caridad tan grande de parte de nuestro Señor Jesucristo de ayudar ahí a los novios y a la gente ahí reunida, convirtiendo el agua en vino. Pero esta obra de caridad se realizó porque los sirvientes siguieron religiosamente lo que el Señor les dijo, lo que el Señor les mandó. Recordemos, nunca habrá una caridad auténtica si no estamos observando religiosamente las leyes de Dios. Y por el otro lado, cuando estamos cumpliendo religiosamente con las leyes de Dios, nunca vayamos a olvidar que eso nos tiene que llevar a practicar una caridad auténtica hacia Dios, hacia el prójimo. Y finalmente, aquí un comentario acerca de la Santísima Virgen María y Nuestra Señora del Buen Suceso. Siempre cuando el ser humano no está cumpliendo con este deber fundamental, está como fallando, fracasando. Siempre cuando el ser humano no está aceptando con sumisión las verdades divinamente reveladas, o no está observando religiosamente las leyes de Dios, o no le está dando el debido culto al único y verdadero Dios. Eso es cuando la Santísima Virgen María especialmente interviene para nuevamente orientar las almas, orientar a los hombres, orientar a la Iglesia hacia Dios. Y eso es precisamente lo que la Virgen del Buen Suceso está haciendo para la Iglesia de nuestros tiempos. Porque en sus profecías ella estaba profetizando una crisis muy grave en la Iglesia en nuestros tiempos. Y precisamente podemos entender esta crisis mirando estos criterios que Papa Pío XII nos ha dado. Porque lo que está sucediendo ahorita en la Santa Iglesia, la razón por la cual la luz de la fe está casi completamente extinguida, es decir, mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso, es porque ya no se está aceptando con sumisión las verdades divinamente reveladas. No se está observando religiosamente
las leyes de Dios, especialmente las leyes de Dios y de la Iglesia respecto al culto y a los sacramentos, y porque no se está dando el debido culto al único y verdadero Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.